Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Patricia Mercado Sánchez, soy fundadora y directora de Conexión Migrante y me da muchísimo gusto recibirlos como cada jueves a las 7 de la tarde, hora Ciudad de México, en esta charla entre amigos. Como cada semana me acompañan Abel Domínguez, quien es el editor de nuestra página www.conexionmigrante.com. Abel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas noches, muy bien. Y también nos acompaña, como cada jueves a veces, Selene Tapia, quien es nuestra jefa del Centro de Atención al Migrante y que maneja la audiencia a todos ustedes de Conexión Migrante, que está pendiente de sus llamadas, de sus mensajes, de sus WhatsApps, de las necesidades informativas que todos ustedes tienen. Selene, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches a todos. Por aquí andamos al 100. Bueno, pues quiero comentarles que este espacio es para ustedes. Es un espacio que hemos construido ya desde hace más de 3 años para la comunidad migrante, para los temas que a ustedes les preocupan, que a ustedes necesitan información. Bueno, pues aquí estamos para contarles los temas más importantes que creemos que deben estar enterados toda la comunidad migrante que está en este momento cruzando México y que también ya está en Estados Unidos, porque los que están en Estados Unidos también tienen que estar enterados de lo que pasa con la comunidad migrante que quiere llegar a ese país. Decirles que nos pueden contactar por nuestras redes sociales, aquí en Facebook como Conexión Migrante, en Instagram como Conexión Migrante Oficial, en Twitter como Conect Migrante, en YouTube como Conexión Migrante TV y TikTok como Conexión Migrante. También saben que nos pueden llamar por teléfono, le pueden aquí dar lata a doña Selene al 5255 5211 5814 o enviarnos un mensaje de WhatsApp o marcarnos al WhatsApp al 5255 45 60 59 42. De hecho, aquí abajo en los comentarios de este programa en vivo, les vamos a poner un link para que si ustedes nos quieren enviar un mensaje de WhatsApp, pues rapidísimamente pueden ustedes hacerlo. Quiero contarles también que en WhatsApp empezamos ya a usar los canales. Es una nueva forma de estar cerca de ustedes que abrió hace poco WhatsApp. Y en esos canales abrimos 2 canales, un canal dedicado a la información que se está generando en México y otro canal de la información que se está generando en Estados Unidos. Los invitamos a inscribirse. También aquí abajo, Paco, te voy a pedir que pongamos los links para cada uno de los 2 canales y que ahí van a tener ustedes información durante todo el día de lo que está pasando en los temas que preocupan a la comunidad migrante, no necesariamente solo temas de migración, porque hay otros temas importantes también que podemos tocar. Recordarles que tenemos nuestro newsletter semanal, llega todos los viernes muy tempranito, y donde también tocamos temas importantes para ustedes. Si quieren suscribirse a este newsletter, lo único que tienen que hacer es enviarnos su correo electrónico, los ingresamos a la base de datos y todos los viernes, más o menos a las 8 de la mañana, van a recibir este newsletter rapidito, lo van a leer en 5 minutos y van a quedar bien informados. Fíjense que pues ha habido mucha actividad en materia migratoria. Yo diría no solo en las últimas semanas, diría en los últimos meses, pero particularmente el último mes ha sido muy complejo porque ha habido pues mayor número de personas que están llegando y que quieren llegar a Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho algunos temas para permitir, por ejemplo, un parol humanitario para los venezolanos, lo cual significa que, bueno, pues muchísimos venezolanos están cruzando en este momento México. Pero ha habido muchas dudas de todos ustedes de la audiencia que nos hablan y nos dicen, oigan, ¿cómo puedo hacer una cita en CBP One? ¿Dónde tengo que estar? ¿Cómo puedo, si estoy en Chiapas, llegar a la Ciudad de México? ¿Cómo puedo, si estoy en la Ciudad de México, llegar a la frontera, a alguno de los puntos probables de la frontera? ¿Qué papeles tengo que traer? ¿Qué permisos? ¿A qué tengo derechos? Lo primero que les queremos decir es que todos ustedes tienen derechos.
en el país que estén y en este también. Y que deben saber cuáles son sus derechos para poder, pues, tener argumentos ante la autoridad. Y por esa razón, porque nosotros somos periodistas, pero no expertos en temas jurídicos y de migración, hemos invitado esta noche a Lorena Cano, quien es la coordinadora de la Clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI, y que, Lore, pues te queremos dar la bienvenida a este programa de Entre Amigos. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí para platicar entre amigos. Muchísimas gracias, Lorena. Y bueno, primero les quisiera contar un poco, darles el contexto de lo que está pasando, porque no es solamente que venga más gente y que intenten cruzar y que intenten llegar a la frontera, sino que han sucedido muchas cosas en los últimos meses que nos preocupan y que nos deben ocupar para hacer cosas. Les voy a contar un tema donde va a participar el IMUMI el próximo 30 de octubre. Va a ser una sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, donde las organizaciones, entre ellas el IMUMI, van a informar sobre los retrocesos en política migratoria de México y su impacto en la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas en contexto de movilidad. Y hablando de este tema de las mujeres, quiero comentarles que nosotros acabamos de publicar hace un par de semanas un reportaje sobre las mujeres migrantes y temas de salud reproductiva, pero básicamente lo que buscamos encontrar fue cómo se preparaban las mujeres migrantes que llegaban a la frontera en sur de México, en Chiapas, para cruzar y llegar hasta la frontera norte en Estados Unidos o entre México y Estados Unidos. Y los temas que nos encontramos fueron terribles. No hay un respeto a sus derechos, no hay condiciones de salud adecuada, no hay apoyo para ellas. Hay un dato que encontramos en las estadísticas del INEGI que nos dice que una mujer migrante que llega a México embarazada tiene 20 veces más posibilidades de perder a su niño o niña que una migrante, que una mujer mexicana, por las condiciones, por el peligro en las rutas, por un montón de circunstancias que existen. Pero yo siempre he dicho que la situación es terrible, pero hay lucecitas a lo largo de todo este país, que son las organizaciones de la sociedad civil, que son organizaciones como el IMUMI, que están pendientes y resuelven cosas que debiera resolver el Estado, pero bueno, pues ya sabemos que el Estado no trae nada, pero que están ahí tratando de ayudar y de resolver y de apoyar no solamente a las mujeres, pero bueno, en este caso a las mujeres que van cruzando en este país en condiciones terribles que ninguno de nosotros en nuestra vida cotidiana nos podemos imaginar. Entonces, Lorena, a mí primero me gustaría que me cuentes un poco de esto que han ustedes encontrado a lo largo de estos procesos migratorios de las mujeres y las niñas y cuál es la problemática y cuáles son las propuestas de solución. Bueno, muy ampliamente o muy en general, una primera idea que puedo compartir es que en IMUMI, pues como estudiosas de las migraciones, pues desde una perspectiva de género, ¿no? Porque pues nuestra misión es justamente atender a las mujeres en alguna situación de migración y sus familias. Esto quiere decir mujeres en migración, no nada más extranjeras, también mexicanas deportadas de Estados Unidos y no nada más mujeres, ¿no? O sea, también sus familias, que esto quiere decir sus parejas, hijos e hijas. Hemos notado, pues no sé, que en los últimos por lo menos 4 años, la situación se ha tornado de la movilidad humana mucho más violenta en la región y no nada más debo decir en México, ha sido en la región, ¿no? Por todos estos acuerdos que se han pues tenido que asumir con Estados Unidos hasta Centroamérica, ¿no? Hasta Guatemala. La situación coloca a las personas en una situación mucho más precaria y de vulnerabilidad.
Cuando un estado o los estados de una región restringen o limitan el acceso, por ejemplo, al asilo en sus países, en sus fronteras, lo que hacen es únicamente que las personas, en este caso las mujeres, busquen rutas más peligrosas para migrar, ¿no? Las personas no van a dejar de migrar porque la situación en países de origen, y esto pensémoslo en cascada, no nada más Centroamérica, porque ahora también, pues, lo que se vio en esta cumbre del domingo pasado es que cada vez hay más movilidad de personas que no necesariamente solo son centroamericanas, ¿no? También nicaragüenses, cubanas, haitianas, venezolanas, colombianas, se están movilizando e inclusive mexicanas se movilizan de este país y no lo van a dejar de hacer por estas restricciones o limitaciones de los estados, ¿no? Las personas van a continuar en movilidad, pero asumiendo rutas más peligrosas, contratando sí o sí polleros, aunque cobren más caro, ¿no? Que les llaman guías, pero bueno, pues no son otra cosa que pues traficantes de personas, ¿no? Que además les abandonan, les entregan al crimen organizado. Entonces, esto sumado a la militarización de las migraciones, pues las coloca en una situación muy crítica, ¿no? Hemos documentado pues varios casos de abusos sexuales, de violencia cometido en contra de las mujeres por estos cuerpos militares que finalmente no tienen una formación en derechos humanos ni con perspectiva de género y mucho menos en derechos de personas migrantes y solicitantes de asilo, tampoco en derechos de la infancia, ¿no? En esto de la prevalencia del interés superior de la niñez, y esto en realidad pues agrava la situación, ¿no? Sabemos que Estados Unidos ha impuesto o ha amenazado con imponer sanciones a los estados si no ceden a algo que le llamamos externalización de las fronteras, ¿no? Que esto quiere decir que la frontera estadounidense en realidad no está en el norte de México, en realidad se está exteriorizando hasta la frontera sur de México con Guatemala, porque lo que busca el gobierno vecino es que México haga ese trabajo, ¿no? Ese trabajo de contención migratoria, ese trabajo pues de devolución de las personas a países de origen, ¿no? La limitación al acceso a la documentación migratoria, a acceder a trabajos formales, a la salud, a la educación, pues todo esto refleja pues la crisis en la que nos encontramos, y me atrevería a decir que ni siquiera regional, mundial, ¿no? Porque pues participamos en otros encuentros, como acabas de mencionar, ¿no? Con la CEDAW, en la ONU, y pues vemos que hay una crisis tremenda, ¿no? Humanitaria mundial. Entonces, la situación es sumamente compleja, cada vez es más violenta, ¿no? En contra de las personas. Y México, pues ahora lo que ha hecho a partir de esto que sucedió en Juárez el 27 de marzo de este año, ¿no? Donde se incendia la estación migratoria de Ciudad Juárez, mueren 40 hombres migrantes, 27 más sobreviven, pero pues obviamente con daños graves, severos a su salud. Pues ahora lo que hace migración es, pues estar rotando a las personas, ¿no? Constantemente de las estaciones migratorias. Claro que subsiste la detención migratoria, en donde, dicho sea de paso, además tampoco existen las condiciones para tener detenidas, por ejemplo, a mujeres como hoy lo establece la ley, ¿no? Por más de 15 días hábiles, hasta por 60 días hábiles, no hay atención ginecológica, no hay atención especializada, no hay acceso psicológico. Bueno, vamos, ni siquiera hay un médico 24/7 en todas las estaciones migratorias, ¿no? Que puedan atender crisis o situaciones por el estilo. Entonces, bueno, toda esta situación obviamente lo que ha provocado es un colapso total y brutal, ¿no? Las personas pues solamente dándoles vuelta, como les decía, ¿no? La COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, no se da abasto para atender todas las solicitudes de asilo, mismas que muchas de ellas son abandonadas porque pues las personas no tienen otra manera de continuar el camino de manera regular más que con los documentos que se les expiden por razones humanitarias por ser solicitantes de asilo, pero al final eso también es una trampa, ¿no? Porque migración hoy pues prácticamente hace lo que quiere, ¿no? Pone sellos en los documentos migratorios totalmente ilegales, en donde les prohíben moverse de un estado a otro.
aún teniendo regular estancia, se les priva de la libertad, se les devuelve a los estados del sur, ¿no? Es decir, no veo otra cosa que un gran caos en esta situación. Y la verdad es que si el Estado no se pone las pilas y empieza a generar políticas públicas, esto no va a tener ninguna solución ni en el mediano, pero tampoco en el corto plazo, ¿no? O sea, el Estado sí tiene que ponerse a legislar, sí tiene que generar políticas que atiendan de manera estructural el fenómeno migratorio en México. Sí, fíjate que esa parte es muy preocupante porque lo que hemos visto en los últimos años es una deconstrucción de las políticas públicas en materia migratoria. Han desaparecido fondos, han desaparecido leyes, han desaparecido apoyos. Y me llama mucho la atención el tema de la Comar está rebasada. Sí, todo el mundo llega a pedir asilo en México, pero tenemos que ser conscientes que la gente no quiere pedir asilo en México, ¿eh? Quiere pedir asilo en Estados Unidos o llegar a Estados Unidos. Y por eso se abandonan esos trámites. Y también es muy peligroso para ellos porque si ellos piden asilo en México y se los aprueban, ya no van a poder pedir asilo en Estados Unidos. Entonces, los migrantes y las migrantes están permanentemente en una situación de incertidumbre, de estrés, de falta de tiempo para pensar, para decidir mejor, y luego en unas condiciones de inseguridad terribles. Recapitulo un poco el tema de Ferromex, la empresa que lleva el tren que cruza todo el país y a donde viajan los migrantes, cuando decidió parar y dejar abandonados a miles de personas en las zonas más peligrosas de este país, de noche. Y ahora los trenes van llenos con miles de personas encima, viajando de noche, porque es lo más seguro para cruzar este país. Esa es la forma más segura. Porque si lo hacen de otra forma, o los agarra migración y les sella, o les rompe sus papeles y se los tira a la basura, o se encuentran con los tratantes de personas y los secuestran, y pues ya si les va muy mal es con el narco. Entonces, están verdaderamente en una situación gravísima y vemos a un Estado pues muy alejado de la realidad. A mí me sorprendió mucho, o no sé si me sorprendió o me molestó la reunión que hubo hace apenas unos días de los países de América Latina y luego México, y todos hablando de lo que tienen que hacer para resolver el tema migratorio y para detener los flujos. Señores, los flujos migratorios no van a parar. Lo que tenemos que resolver es cómo vamos a hacerle para que estos flujos sean pues lo menos dolorosos posibles. La migración no se detiene. La migración se apoya, se ayuda y se resuelven problemas internos en los países que ya no son económicos. Me sorprende mucho que ahora vamos a apoyar además a otros países con Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro, cuando no tenemos resultados tangibles de que esos programas funcionaron allá. Y luego la reunión con Estados Unidos, pues estuvo peor todavía, porque Estados Unidos justifica su construcción de los cachitos de muro que le faltan por una orden del Congreso de Estados Unidos. Y cuando se habla en materia de militarización de los procesos migratorios en México, les quiero leer textual lo que dijo la secretaria de Relaciones Exteriores. Ahí les va. Le preguntan sobre el tema y dice: creo que hay que reconocer que en el caso de México, la Secretaría de la Defensa está jugando un papel muy importante, sobre todo en la frontera. Están a cargo de los, yo diría, nosotros tenemos 60 cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, terrestres y pluviales, y tener un control de esos cruces es fundamental. La Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional juegan un papel extremadamente importante, y eso no solamente en el norte, sino también en el sur. Así es que eso hay que decirlo. Y lo mismo pasa con la Secretaría de Marina, que ha tomado el control de los puertos, porque antes eso se manejaba por medio de otras empresas e incluso se tercerizaba con mucha corrupción involucrada. Nos cuentan el tema de la corrupción como una justificación para que los militares tomen el control no solamente de los procesos migratorios, de todo. Pero los procesos migratorios es muy grave,
por lo que decías, Lorena, no hay, pues, ¿qué les van a importar a los militares los derechos humanos? No les importa, ni siquiera los han de entender. Fíjense que hoy fuimos a un foro de periodismo digital latinoamericano, un festival de periodismo digital latinoamericano, y hubo una marcada ausencia de periodistas de Centro y Sudamérica. ¿Saben ustedes por qué? Porque no les dieron visas para venir a un festival de periodismo. Y eso es una cosa chiquitita, y lo hemos visto en los académicos que vienen a congresos y que no los dejan pasar porque pues no sé qué han de pensar los tipos estos que están ahí cuando traen una invitación formal, una ponencia, y los regresan y los retienen. Entonces sí estamos en una situación muy compleja, y yo, Lorena, te pediría que nos ayudaras a explicarle a las personas cómo pueden cruzar este país. Si traen un documento, se pueden subir a un autobús o no, pueden comprar un boleto de autobús o no, pueden subirse a un avión. Esa es una parte. Y luego, los que llegan de fuera, que ese es otro tema tota, al aeropuerto, particularmente al de la Ciudad de México, y la zona donde llegan los vuelos de Centro y Sudamérica está apartada de todo lo demás, y hay un montón de gente ahí durmiendo y viviendo, porque los tienen ahí detenidos y no los dejan entrar y luego los deportan. Hay una situación muy compleja en ese sentido. ¿Por qué no empezamos con la parte de cruzar México, Lorena? Porque ustedes, déjenme que les cuente, es que les tengo que presumir del IMUMI. El IMUMI ha peleado mucho y peleó ante la Suprema Corte y se ganó un caso para que no se les pidieran documentos migratorios a los migrantes para comprar boletos de autobús o para en las revisiones que hacen en León, en Guanajuato, en Zacatecas, ya ahí se van. Pero Lorena sabe más el detalle y sabrá explicarles mejor que yo. Lore. Muchas gracias. Sí, bueno, en realidad sí, litigamos muchísimo, porque también otra cosa que ha sucedido en los últimos años con esta nueva administración ha sido el cierre absoluto de conversación y diálogo con la sociedad civil organizada, ¿no? O sea, hoy ya no tenemos otra manera de interactuar con el gobierno más que a través del litigio, ¿no? Entonces, bueno, esto y estos excesos que ya, Pati, tú también abordabas, ¿no? Yo también un poco comenté sobre ellos, ¿no? Sobre estas actividades que llevan a cabo las autoridades extralegales, ¿no? Totalmente contrarias a la ley, pues nos han llevado a tener que promover juicios. Entonces, uno de estos juicios de amparo que son, me parece, fundamentales para el tema y que fue exitoso, ¿no? Se ganó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera sala resolvió el amparo en revisión 275, diagonal 19, y en ese caso, fíjate que inició en el año 2015, ¿no? O sea, tiene ya sus años, ¿no? De haber iniciado. Porque justamente a partir de que se publicó la ley de migración en el año 2011, que además también hay que mencionar, antes del 2011 México no tenía leyes ni en migración ni en asilo, ¿no? O sea, trabajábamos con una ley general de población que lo que hace es eso, ¿no? Censar la población mexicana, y con eso trabajábamos ahí un capítulo aislado en materia migratoria nada más, con calidades y características migratorias. 2011 se publica la ley de migración y la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, y a partir de ese momento se permite realizar revisiones migratorias a todas las personas, dice la ley, fuera de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, ¿no? Que obviamente lo que tenemos que pensar cuando decimos lugares destinados al tránsito internacional de personas, pues son aeropuertos internacionales y fronteras, ¿no? Allí es donde uno cruza una frontera y expide, bueno, más bien exhibe sus documentos, ¿no? De identidad y en su caso visas, ¿no? Si son requeridas. Bueno, pues la ley de migración fue innovadora y dijo, pues no, también dentro del territorio en donde nosotros queramos, vamos a poder revisarles los documentos migratorios. Claramente, este artículo pues viola el artículo 11 constitucional. El artículo 11 constitucional no dice otra cosa que todas las personas, no dice los mexicanos, dice todas las personas que se encuentren en territorio mexicano
tendrán libertad de tránsito y no tendrán ninguna obligación de presentar ni pasaportes, ni salvoconductos, ni documento alguno para poder transitar dentro del territorio mexicano. Esto quiere decir que el lugar idóneo, adecuado para revisar documentación migratoria, ya dijimos, es en las fronteras y pues en los aeropuertos internacionales, ¿no? Bueno, pues entonces, como se permiten estas revisiones migratorias en todo el país, tuvimos el conocimiento en aquel año 2015 de un caso de unas personas chiapanecas, mexicanas, ¿ok? De origen celtal. Estas personas pues decidieron viajar a Guaymas, Sonora, para hacer un trabajo agrícola temporal, que también es muy común, ¿no? Que las personas mexicanas pues migremos, ¿no? Por cuestiones de trabajo. Estas personas deciden viajar de Chiapas a Guaymas, Sonora, y en Querétaro, así lo escuchan bien, en Querétaro les hacen una revisión migratoria, ¿no? Los bajan del autobús, ¿no? Autoridades migratorias, y les dicen, a ver, sus documentos, ¿dónde están? Para no hacerles el cuento muy largo, porque si no, no voy a poder hablar del otro amparo, 3 de las 4 personas pues tienen lengua indígena, tzeltal, ¿no? Y solamente una de ellas habla español. Pues esa fue una razón suficiente para decirles que ellos no parecen mexicanos. Si fueran mexicanos, tendrían que hablar español y parecer mexicanos. Bueno, ahí cada quien debe interpretar cómo es un mexicano, ¿no? Una mexicana. Y nada, ¿no? Entonces, uno de ellos mostró su INE. Adelante, Pati. No, que eso es un perfil racial totalmente, o sea, decir, pero además, como dices, ¿cómo somos los mexicanos? ¿Morenos o blancos o café con leche o con pelo lacio o chino? O sea, es como de loco. Sí, totalmente. Justamente es basado en el perfilamiento racial que se ganó este amparo, ¿no? Entonces, pues resulta que uno de ellos traía su INE, los demás, unos traían acta de nacimiento, otros traían CURP, ¿no? Porque pues jamás se imaginaron que en su propio país iban a tener que demostrar que son mexicanos, ¿no? Entonces le dicen, no, pues ¿sabes qué? Este que trae la INE debe ser el pollero y los demás son guatemaltecos. Entonces se los llevan a todos a la estación migratoria, les privan de la libertad y les preparan documentos para deportarlos a Guatemala, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, se promovió todo lo que se pudo promover, denuncia, ¿no? Porque hubo tortura en la detención migratoria, queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque hubo violaciones a los derechos humanos, amparo para evitar la deportación, por supuesto, ¿no? Y bueno, luego de toda una vida jurídica litigando el caso, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y logramos que la ministra Farhat, que fue la ponente en este caso, pues determinara que efectivamente estas revisiones dentro del territorio son totalmente inconstitucionales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están basadas en discriminación. Como dice Abel, pues nada más en este Zoom todas somos distintas, ¿no? Todas y todos somos distintos. Yo creo que ninguno nos parecemos. Bueno, yo traigo el cabello pintado, pero pues, o sea, ¿en qué nos parecemos? O sea, con base en qué diríamos que o somos mexicanas o somos extranjeras en este Zoom, ¿no? Entonces, claramente, pues la sentencia señala que esas revisiones son basadas en perfilamiento racial totalmente discriminatorias y que deben de prohibirse, debe de expulsarse de la legislación ese artículo, ¿no? Que discrimina a cualquier persona, porque entonces lo que sucede aquí es, si tú no te basas en el perfilamiento racial para hacer una revisión migratoria, tienes que revisar mexicanos, tendrás que revisar a todos y a todas, ¿no? Pero si revisas mexicanos y mexicanas y a todos y a todas, entonces vulneras el artículo 11 constitucional, ¿no? Entonces es como pues un juego sin salida, ¿no? Entonces la única salida es expulsar estos artículos 97, 98 y 99 de la Ley de Migración del marco jurídico. Y aquí pues pasamos a otro tema importantísimo, que es el poder legislativo, ¿no? El legislativo dijo, bueno, sí, vamos a cumplir esa sentencia, le vamos a poner un apellido al artículo, ¿no? Vamos a ponerle que las revisiones migratorias se pueden hacer sí o sí, siempre que
se basen en derechos humanos y que no sean discriminatorias, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pues seguimos insistiendo, ¿no? El Poder Legislativo para que pues nos comenten cómo se hace eso, ¿no? Porque pues nosotras no hemos dado con la fórmula mágica. Y bueno, el otro amparo que mencionas, Patricia, ese no se resolvió por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Este caso le hemos ya denominado amparo Buses. Se encuentra todavía en estudio en juzgados de distrito en la Ciudad de México, y lo que se resolvió fue una suspensión de este amparo, ¿no? Suspensión significa que se emita una resolución provisional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Temporal, en tanto concluye el juicio de amparo. Como ya les mencioné de este otro caso que le llamamos caso Querétaro, duró pues 8 años, ¿no? Claramente tiene que haber una orden judicial para que las violaciones a los derechos de las personas no continúen, ¿no? Y después sean de imposible reparación. Entonces, bueno, en este caso de Buses, nosotras pues nos inspiramos obviamente en este actuar del gobierno que claramente no se basa en las normas, sino solamente pues en sus ideas, ¿no? En sus ocurrencias. Y entonces pues dijeron, a ver, ¿cómo le hacemos? Si hay tanta gente migrando, el tren es peligroso, ¿no? Porque hay tantos mutilados, entonces toda la gente acude a los buses. Pues ya sabemos cómo controlar la migración en México. Vamos a limitarlos para que no puedan usar los autobuses, ¿no? Claramente otra vez en detrimento de los derechos humanos de las personas y otra vez en franca violación al artículo 11 constitucional, libertad de tránsito, ¿no? Entonces resulta que desde hace justamente 2 años, el 1 de octubre de 2021, regálame un segundito, por favor. Es que tengo niñas en casa y se escuchaba un poco el bullicio. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, entonces, justamente el 1 de octubre del 2021 se da una reunión, ¿no? O sea, las autoridades migratorias y SEGOV, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración y Cancillería, Secretaría de Relaciones Exteriores, convocan a una reunión a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, CANAPAT, ajá, para pedirles su colaboración para poder controlar la migración en México, ¿no? Los flujos migratorios en México. Y lo que acuerdan en esa reunión es de ahora en adelante, a partir de ese momento, desde hace 2 años les decía, exigir documento migratorio a todas las personas extranjeras que quisieran comprar un boleto de autobús o subirse a un autobús, ¿no? Entonces, bueno, pues como las líneas de autobuses y esta secretaría son muy obedientes, pues al siguiente día, ADO fue una de las primeras, ¿no? Que tuiteó y que sacó en sus redes sociales esta nueva norma basada en ninguna reforma, ¿no? Simplemente en una reunión para de ahora en más exigir documentación migratoria a las personas extranjeras que quisieran utilizar los autobuses, ¿no? Entonces, bueno, claramente pues es totalmente contrario a las normas, ¿no? Al derecho positivo mexicano. Nos dimos a la tarea pues de estudiar el caso, ¿no? De ver cómo lo podríamos litigar. Y una cosa importante que hay que mencionar aquí, Pati, Abel, Selene, Paco y todas las personas que estén conectadas, una cosa sumamente importante en los litigios es que pues hace muy poco tiempo, me atrevería a decir tal vez unos 6 años a lo mucho, empezamos las y los abogados a promover amparos por interés legítimo. ¿Y esto qué significa? Que a partir de la reforma a la ley de amparo, ahora los amparos, que ustedes saben que solamente tienen efectos para el quejoso, o sea, para la persona que promueve la demanda, no es como en Estados Unidos, en otros países que se pueden promover estas class actions, ¿no? Donde pues uno promueve, pero puede beneficiar al demás colectivo, ¿no? Al demás colectivo que aduce una misma violación a un derecho. En México, el juicio de amparo únicamente la sentencia tiene efectos para el que lo promovió. Por ejemplo, en este caso Querétaro, pues supondríamos que el efecto únicamente es para esta familia de 4 personas celtales, ¿no?
Entonces, ahora lo que hemos hecho desde las organizaciones de la sociedad civil es promover amparos por interés legítimo. Esto quiere decir, nosotras no somos las directamente afectadas, o sea, a Lorena no le negaron comprar un boleto de autobús, pero Lorena trabaja en IMUMI y Lorena defiende mujeres migrantes. Por lo tanto, ella tiene un interés legítimo para ir a juicio a reclamar el derecho para todas las mujeres migrantes que representa su institución. No sé si más o menos sí quedó. Sí, ¿Sí? clarísimo. Sí, sí. Ok, bueno, es que luego los abogados no tenemos tantas habilidades comunicativas y es complejo entendernos, pero bueno, más o menos así, ¿no? Entonces, ahora lo que hemos hecho es eso, ¿no? O sea, acudir a juicio por interés legítimo, porque además estas medidas discriminatorias e inconstitucionales obstaculizan nuestro derecho para defender derechos humanos, ¿no? O sea, si la autoridad, sin ningún tipo de normativa vigente, le prohíbe a mi clienta viajar, pues yo cómo le voy a reclamar en un juicio, cómo demuestro, ¿no? O sea, puedo ponerme a grabar, ya sabes, mis videos, ¿no? Para documentar y demás, pero sabemos que hay muchas pruebas que no hacen prueba plena, ¿no? O sea, no habría una manera eh, tan evidente de demostrarlo como fue en este caso, ¿no? O sea, decimos, ¿cómo vamos a demostrar por interés legítimo que no quieren venderles boletos de autobús a las personas? Bueno, pues entonces lo que hicimos fue efectivamente meternos a las páginas de internet de todas las compañías, ¿no? De las líneas de autobuses, de esta Canapat, ¿no? De la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, porque además tuvieron el descaro de colgar en todos lados esta normativa, ¿no? Pues sí, esta instrucción de no vender más líneas, boletos de autobús a las personas extranjeras. Entonces, bueno, recopilamos toda esa información que al final es información que debe tomarse como verdadera, como cierta, porque está publicada en los sitios web, ¿no? Pero también lo que tuvimos que hacer fue contratar un notario público, ¿no? Para que este notario fuera con nosotros a comprar un boleto de autobús y él diera fe, porque él es un fedatario público, diera fe que efectivamente no nos lo quisieron vender y por qué no nos lo quisieron vender. Claramente yo no fui porque yo soy muy mexicana, pero nuestra directora Gretchen Kuhner es extranjera. Entonces, bueno, pues ella en su calidad de migrante, ¿no? De extranjera residente en México, se presentó en las líneas de autobuses, una u otra, ya ven que pues en las centrales están pegaditas, ¿no? Para poder elegir cuál vas a comprar. Se presentó y dijo, oye, yo quiero un boleto, ¿no? De autobús. Y le dijeron, sí, claro, pero como te ves extranjera, dame tu documento migratorio, ¿no? Sí, dijo, no, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿tú por qué piensas que yo soy? Pues porque se escucha cómo hablas, ¿no? O sea, se escucha, se nota otra vez perfilamiento racial, ¿no? Se nota que no eres de aquí, entonces tienes que mostrar tu documento. Entonces, obviamente, el notario fue documentando toda esta situación, ¿no? Entonces, pues claramente presentamos una fe de hechos, además de todos estos documentos que les mencionaba, y presentamos la demanda de amparo, ¿no? Por interés legítimo. Lo que dijimos fue, esto no nada más le afecta a Gretchen Kuhner como extranjera, le afecta al IMUMI en representación de todas las personas que representa, ¿no? Entonces, bueno, ya para concluir y poder dar pie a un poco de conversación, el amparo no fue admitido por el juzgado de distrito, ¿no? Este se está litigando actualmente en el juzgado octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. No fue admitido en un primer momento porque pues decían que no habíamos acreditado, ¿no? De manera fehaciente cuáles eran los actos que estábamos nosotros reclamándoles a las autoridades. Y también otro reto importantísimo fue pues demandar a las líneas de autobuses, porque ellos no son autoridades. Ellos no son autoridades, son empresas privadas, ¿no? Entonces, ¿cómo promovemos un juicio de amparo en contra de un ente que no es un ente público, ¿no? No es una autoridad. Entonces, bueno, pues claramente ha sido sumamente complejo este litigio. Al final creo que hemos podido lograr, sí, hemos podido demostrar que estas líneas de autobuses se autocolocaron en una situación de autoridades al acatar, ¿no? La instrucción del Instituto Nacional de Migración, de Segovi, de Relaciones Exteriores, colocando estos letreros y estas restricciones
discriminatorias e inconstitucionales para la operación de su trabajo, ¿no? Que es la movilidad, el transporte en México. Este amparo después fue sobreseído. Eso significa que el juez de amparo consideró que pues no había elementos para otorgarnos protección, para otorgarnos el amparo, y que tenía que pues ser sobreseído, no estudiado, ¿no? Porque no logramos acreditar las violaciones, porque no logramos acreditar un montón de cosas, ¿no? Entonces nos fuimos al recurso de revisión. Y le llamamos las abogadas y los abogados en cuerda separada, ¿no? O sea, como punto y aparte de este juicio principal. Aparte, nosotras, les decía, pedimos la suspensión para que provisionalmente, mientras nos peleamos en el juicio de amparo, ¿no? Para demostrar que sí, que sí no, que sí quién, que sí cuándo, mientras pedimos esta suspensión y dijimos, mientras tanto, tú, juez, debes de ordenarles a las autoridades señaladas como responsables que no soliciten estos documentos, porque mientras esto se lleva a cabo, las violaciones se siguen consumando y son de imposible reparación, porque ¿cómo las vas a reparar si las personas ya fueron secuestradas, ya fueron devueltas, ya no pudieron viajar, ya no se pudieron trasladar, ¿no? Entonces, actúa. Y lo que hizo el juez fue negar otra vez, pero obviamente nosotras acudimos a la revisión, ¿no? Solicitamos una revisión ante juzgados de mayor jerarquía, que se llaman tribunales colegiados de circuito, y fue ese 20º tribunal colegiado de circuito el que resolvió esta suspensión tan importante que mencionabas, Patricia. Es el amparo en revisión, recurso en revisión, perdón, 400/2022, en el cual el tribunal colegiado pues ordena, ¿no? Le ordena al juez que revoque la negativa de la suspensión que nos emitió anteriormente y que en su lugar dicte esta, ¿no? Y sí me gustaría pues leer un poco para hacer un poco literal, ¿no? Está muy breve. Lo que dice es: la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y las empresas transportistas tienen que, 1, abstenerse de ordenar que se solicite la exhibición de documentos que acrediten la identidad o la situación migratoria como requisito para comprar boletos. 2, abstenerse de verificar que el personal administrativo y de seguridad en las centrales de autobuses no realicen el acto anterior, o sea, se tienen que cerciorar además que esto ya no suceda. Y 3, ejecutar una campaña de comunicación en la que se difunda que no se deben de solicitar identificaciones y documentos migratorios para acceder a la compra de boletos de autobuses, ¿no? Y luego a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le determina que debe comunicar inmediatamente a todas las centrales de autobuses de México que esta medida es inconstitucional y debe de dejar de prohibir la venta de boletos de autobús si no se presenta una identificación oficial o documento que acredite una situación migratoria regular. Y además, finalmente, se debe de publicar en el Diario Oficial de la Federación esta resolución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el juez, el Tribunal Colegiado de Circuito? Pues claramente está ordenando en suspensión, esto quiere decir hasta que se concluya el juicio principal, esta suspensión va a estar vigente, y lo que deben de hacer, perdón, es no pedir más documentos migratorios ni para la venta ni para poder abordar estos autobuses. Pero no solo eso, sino que además ahora, de la misma manera que publicitaron la no venta, tienen que publicitar la venta. ¿Basados en qué? Basados en este amparo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es sumamente importante. Ya nada más, prometí que ya me iba a callar y siempre hago lo mismo, pero ya nada más voy a decir 2 cosas que también me parecen muy importantes sobre este amparo. Una de ellas es que el Tribunal Colegiado de Circuito no pasa desapercibido que obviamente las líneas de autobuses podrán pedir algún tipo de identificación, así lo dicen, ¿no? Algún tipo de identificación para que las personas puedan, por ejemplo, acceder a estos seguros del viajero, ¿no? Que normalmente pues están individualizados, y si llega a pasar alguna situación de responsabilidad civil por lesiones, muerte, daño en propiedad, accidentes o emergencias médicas, así lo estoy leyendo literalmente de la resolución, no obvian que es importante poder presentar algún tipo de documento.
Lo que nosotras insistimos es, bueno, y otra cosa que también no pasa desapercibida del tribunal colegiado es la importancia que existe en la identificación de casos por aquello de la sustracción de niños, niñas y adolescentes. Bueno, acá dice menores, pero yo no voy a decir menores porque, o menores de edad, ¿no? Entonces, estas dos puntualizaciones a mí me parece muy importante realizarlas, porque no quiere decir que ahora ya, que nadie presente nada, ¿no? No es así, ¿no? O sea, las personas sí pueden presentar alguna identificación, pero puede ser una identificación de país de origen. Aquí la cuestión medular de esta resolución es: las personas no tienen por qué tener regular estancia en México para poder abordar un autobús o comprar un boleto, ¿no? Esto no aplica para las aerolíneas, solamente estamos litigando por el tema de los autobuses. Y bueno, pues es muy importante hasta que lleguemos a la sentencia definitiva de este caso, ¿no? Fíjate, Lorena, que es importantísimo porque, y es lo que platicábamos al inicio, cuando se le complica el transporte a una persona para viajar de la Ciudad de México a Nuevo León, entonces, ¿cómo se va a ir? Porque se va a ir. Y esas son las cosas que los gobiernos no entienden. La gente va a llegar, como sea. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo le hacemos su camino más seguro? No prohibiéndole que se suba un autobús y camine o agarre un pollero y lo lleve. Entonces, yo creo que es muy importante que si alguno de los que nos están escuchando quiere comprar un boleto de autobús y está en una situación irregular en México, tiene el derecho a hacerlo. Y ¿sabes qué, Abel? Te voy a pedir un favor grandísimo y lo vamos a hacer mañana. Cuando Conexión Migrante inició, pues estaba el loquito de Trump ahí en Estados Unidos y bueno, era una locura esto. Y entonces se hicieron se llamaban las tarjetas rojas, eran, Abel, que era, ¿qué es lo que le tienes que decir a ICE cuando te detenga? O lo que no le tienes que decir. Entonces te voy a pedir, Abel, que armemos una tarjeta que la gente pueda recortar para que si a ustedes les piden una identificación en una central de autobuses, sacan ustedes esa tarjetita que va a traer la parte legal que nosotros no les vamos a poder explicar, pero que le van a tener que leer al tipo y le van a decir, aquí está, hay una suspensión y tú no tienes por qué pedirme ninguna identificación en el tema migratorio. Creo que eso es muy importante porque hay una gran desinformación en la comunidad y es muy importante que ustedes sepan que están sucediendo estas cosas en materia legal en México para que puedan defenderse de los abusos de autoridad que hay permanentemente en este país. Entonces, por favor, Abel, mañana hagamos eso y ahí lo van a tener, lo van a poder descargar en Conexión Migrante, lo imprimen y tráiganlo en su cartera, en su mochila, en el pantalón, aquí donde nos ponemos las mujeres a veces cosas y demás. Pero es muy importante que tengan la justificación legal para que ustedes puedan decir, no me tienes por qué pedir esto. Hay preguntas, así que, Selene, vamos con preguntas, por favor. Sí, de hecho, bueno, vamos a empezar con Emanuel. Él nos dice, felicitaciones por esta noble labor por los migrantes del mundo. Saludos cordiales desde el Ecuador. Emanuel, gracias a ti por escucharnos. Te mandamos un gran saludo y pues le seguimos porque ya no más son saludos, ahora siguen preguntas. Saraí nos pregunta, hola, mi pregunta es, ¿qué opinan que después de 2 o 3 semanas, después de que se autoriza la compra de boletos, se activa el uso de visados para migrantes en los aeropuertos? A ver, Lorena, miren, ¿para qué quieren que yo opine? Ya saben qué opino, mejor que opine Lorena. Me dejaste la parte más difícil. No, está bien. No, sin duda, ¿no? O sea, esta cumbre del domingo pasado, ¿no? Porque me parece que en eso se está basando esta pregunta, esta cumbre que se da en Palenque, ¿no? El domingo pasado, pues justamente, ¿no? Uno de los acuerdos, uno de los acuerdos no dichos, ¿no? De esta cumbre es que ahora se imponen visas, ¿no? De tránsito previas para que las personas
pues ya no puedan cruzar México si nada más estaban en una conexión o en un tránsito. Ahora tendrán que hacer también documentos. Entonces, la verdad es que esa cumbre no, pues fue muy política, ¿no? Y muy poco garante de derechos humanos. O sea, me parece que ahí, pues lo único que no sucedió es lo que tenía que haber sucedido, ¿no? Que era, pues justamente conversar sobre la protección a la población en movilidad en la región, cómo resolver cuestiones, pues de crisis humanitaria. Y lejos de conversar sobre eso, bueno, pues habló sobre pues estos mensajes políticos, ¿no? Sobre las sanciones a Venezuela, sobre Cuba, sobre el tema de ayuda a Haití, ¿no? Mensajes que se contradicen, ¿no? Esta falta de entendimiento de lo que está tratando de hacer Estados Unidos, porque Estados Unidos no solamente ya está devolviendo venezolanos a Venezuela, sino que insiste en devolverlos también a México sin ningún tipo de garantía, ningún tipo de protección en territorio, ¿no? Porque lo que decíamos también en IMUMI, porque también estamos litigando en contra de MPP, de Título 42, de Título 8, ¿no? De todas estas políticas que al final matan, ¿no? Son políticas que discriminan y que matan al final del día. Entonces, pues claramente, pues eso no se dice, ¿no? O sea, hablaron de cooperación para el desarrollo, hablaron sobre medio ambiente, lo que tú ya me decías, ¿no? Jóvenes construyendo el futuro, pero pues no se dijo que ya hay un pacto mundial de migración, ¿no? Y que también hay una declaración de Los Ángeles, donde se ha hablado por parte de los estados de una migración ordenada, regular y segura, pero nunca han hablado de los canales, cuáles son esos canales para migrar de manera regular, ¿no? De dónde, o sea, está perfecto, bien, hagamos una migración regular, ordenada y segura. Dime cómo. Dime cómo si tú mismo estás limitando el acceso a las visas, ¿no? Y estás imponiendo aranceles y estás poniendo más requisitos que son inalcanzables. Entonces, ¿cómo va a hacer la gente para lograr estos objetivos? Pues claramente, como lo menciona la persona que hizo la pregunta, pues se contradice, ¿no? Se contradice totalmente, pues lo que, o sea, estamos viendo cuál es la línea de pensamiento del Ejecutivo y cuál es la del Judicial, ¿no? El Judicial lo que está haciendo es garantizar derechos. Entonces, por eso dice, ustedes tienen que vender los boletos de buses. Y por otro lado, el Ejecutivo dice, bueno, sí, pero ahora te voy a imponer más visas para que no puedas entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues claramente la tendencia es obvia, ¿no? Sí, ese es el reflejo claro de lo que el gobierno mexicano tiene pensado como una política pública en materia migratoria. Yo creo que habría que mandarlos a clases, tantitas, y luego habría que mandarlos 1 o 2 días a los albergues para que hablen con la gente, para que los escuchen, porque están desde su podio allá, precioso, hermoso, unas fotos bien bonitas, hablando de cosas que en la realidad no están sucediendo. Vámonos con la siguiente pregunta, Cel. Emanuel nos dice que si tenemos algún enlace o contacto en Ecuador a donde pudieran acercarse sus compatriotas en casos fortuitos. Así nos puso. Fíjate, Manuel, que no tenemos contacto, pero nos puedes dar nuestro contacto, puedes dar nuestros teléfonos, y si la gente nos busca, nosotros lo que hacemos es, si no tenemos el contacto, la información adecuada, les pedimos sus datos, buscamos la información, regresamos con ustedes y les damos la información. Entonces, si quieres, llámanos si tienen algún problema y nosotros los podemos canalizar pues a las organizaciones o a los mecanismos que nosotros conocemos, con mucho gusto. Selene. José Antonio nos pregunta, hola, una duda. Si se está permitiendo la compra, de boletos de autobuses a migrantes, pero esto no incluye no hacer revisiones por parte del INM o la Guardia Nacional. Mira, si hacemos una interpretación integral de las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a lo mejor eso también nos faltaría, ahorita ya les compartí unos carteles que IMUMI hizo para que justamente, Pati, eso se pueda difundir, ¿no? Traen incluso un QR con información importante en caso de que les nieguen la venta
de los boletos, ¿no? Hay que denunciar el incumplimiento, porque Eso. incumplir la suspensión implica, ¿no? Responsabilidad administrativa de los servidores públicos y hasta sanción privativa de libertad, ¿no? Entonces, hay que denunciar, porque si no denunciamos, no pasa nada, ¿no? O sea, si no hay denuncias, pues no hay problemas, ¿no? ¿Sabes que usaremos esas infografías que ustedes hicieron, Lore, para meterlas y la gente las puede imprimir y las traiga en su bolsa? Sí, totalmente. Entonces, sí. Entonces, si hacemos una interpretación integral, ¿no? De estas últimas resoluciones de la Corte, la 275/19, también la 388/2022, que esa también es una gran resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde entre otras cosas, lo que señala la Corte es, uno, toda persona migrante en detención migratoria debe de tener derecho y acceso a una representación legal, porque hoy por hoy las personas migrantes en detención no acceden a asesoría jurídica, no podemos entrarlas y los abogados a las estaciones migratorias, está prohibidísimo, ¿no? Entonces, esa sentencia dice, todos y todas tienen derecho a representación jurídica. La detención migratoria no debe de durar más de 36 horas. ¿Por qué? Porque la detención administrativa en México, de acuerdo a nuestra Constitución, artículo 21 constitucional, no debe de durar más de 36 horas. ¿Y por qué la detención administrativa migratoria está durando 15 días hábiles? ¿No? Entonces, la Corte dijo inconstitucional, debe de tener un plazo de 36 horas y además, reitero, como en el 275, que las revisiones migratorias dentro de México son inconstitucionales, ¿no? O sea, reafirmó la inconstitucionalidad de estas revisiones. Entonces, bueno, claramente si estamos ahí en el bomberazo, ¿no? Comprando el autobús, difícilmente vamos a poderle dar una cátedra, ¿no? A la persona que nos está negando el acceso al derecho, pues haciendo una interpretación sobre todas las resoluciones de la Corte. Sin embargo, sí les puedo decir que con lo que hoy tenemos en la Suprema Corte de Justicia, la autoridad migratoria no debería de estar ni revisando papeles dentro de México, ni negando la venta de boletos de bus, ni no permitiendo el acceso a estos lugares, ¿no? A los camiones, pues. Entonces, sí, la respuesta corta es sí, ¿no? O sea, sí, efectivamente, ya no deberían ni de subirse a los buses a revisar a las personas, ni negar la compra de estos tickets. La cuestión es que sí, efectivamente sigue sucediendo. ¿Qué hay que hacer? Hay que denunciar el incumplimiento. Se pueden promover quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en línea, por teléfono, ¿no? Cuando son urgentes. Entonces, la CNDH está ahí pues para ayudar, ¿no? Para ayudar a que se cumpla este fallo judicial. Y bueno, pues así lo tenemos que ir construyendo. Nada más una cosa muy breve. Vamos a tener el lunes 6 de noviembre una reunión con Canapat, ¿no? Porque justamente lo que les vamos a decir es, les vamos a explicar cómo y por qué tienen que cumplir esta resolución y cuáles son los alcances de la resolución frente al incumplimiento, ¿no? Porque de pronto, pues no sabemos si no lo saben, ¿no? Entonces, si no lo saben, pues se los vamos a contar. Y a partir de ahí, pues claramente vamos a crear una estrategia con más de 70 organizaciones de la sociedad civil en México para poder documentar las violaciones a esta suspensión y poderlas presentar, ¿no? Poderlas presentar para que haya sanciones. Mientras no haya sanciones a los servidores públicos y responsables, no va a pasar nada, va a seguir sucediendo todo lo que sucede hoy en día, ¿no? Sí, la Canapat es la Cámara Nacional de Empresas de Transporte de Personas, digamos. Y ellos son una entidad privada, que eso era lo que decía Lorena en la explicación. A ver, ¿por qué una empresa me está pidiendo documentos migratorios? Pues, ¿qué están locos o qué les pasa? Entonces, yo sí creo que nosotros en Conexión Migrante tenemos que hacer un trabajo muy cuidadoso y bien hecho para que la gente tenga estos instrumentos que está generando el IMUMI, para que ustedes puedan saber cuáles son sus derechos y que si sus derechos no son respetados, tengan algo urgente a donde puedan hablar o mandar un correo y pueda por lo menos quedar una queja. No olviden que nos pueden buscar en nuestras redes sociales a través del Centro de Atención al Migrante, por teléfono, por WhatsApp, hasta por señales de humo si le echamos ganillas.
pero sí es importante que sepan que vamos a generar toda esta información para que ustedes la tengan, para que ustedes tengan herramientas para defenderse de los abusos de autoridad. Esto no significa que la situación va a terminar, pero sí debemos como sociedad civil, como medios de comunicación comprometidos con la comunidad migrante, pues visibilizar estos problemas y sobre todo darles a ustedes, a la comunidad migrante, las herramientas para que puedan defenderse de estos abusos. ¡Ay, son las 8 en punto! ¡Qué barbaridad! Si nos ponemos de acuerdo, no acabamos a tiempo. Oigan, pues ya se acabó esta historia. Hay muchísimas cosas más que platicar, pero estos son dos temas muy importantes que si ustedes están cruzando México o conocen a alguien que está cruzando México, por favor, compartan esta información. Es muy importante que la gente que necesita la información la obtenga. Así que si necesitan datos particulares, ya saben, le pueden dar a Lata Selene todo el día y ella les va a ayudar a resolver. Y por nuestra parte, como Conexión Migrante, como medio de comunicación, pues haremos un esfuerzo para que ustedes tengan esos papelitos que puedan imprimir o traer en el WhatsApp y decirle, ¿qué traes, muchacho? Aquí está que no se puede. ¿Sale? Lorena, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, por explicarnos cosas que nosotros no, pues muy apenas entendemos y luego ya cuando nos las explicas decimos, sí, cierto, ya nos entendió perfecto, ya entendimos perfecto todo. Y por acercar a la comunidad migrante estas herramientas de información. Y yo de verdad van a decir que siempre digo esta historia, pero somos unos convencidos en Conexión Migrante que la información de calidad puede cambiar la historia de muchas vidas y de muchos de ustedes, y por eso es importante que sepan dónde obtener información de calidad. Entonces, les vamos a poner estas alternativas para que las puedan traer, ya sea impresas o en su celular, y saben que nuestros teléfonos están abiertos y que estamos aquí para orientarlos y para apoyarlos. Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y tienes toda la razón, ¿no? O sea, hay muchas cosas que a algunos les han funcionado, perdón, otras que son mitos, ¿no? Otras que son nada más leyendas urbanas. Documentense, sí, tienes toda la razón, información es poder, ¿no? Entonces, si uno viene bien informado, trae documentos, conoce sus derechos, los va a poder exigir y los va a poder defender. No se olviden que si siempre viven una violación a sus derechos o algo, intenten dejar pista, dejar rastro, ¿no? Tomen videos, tomen fotos de los nombres de las personas que los están atendiendo, ¿no? Sí traten siempre de defenderse porque, pues desgraciadamente no siempre va a haber personas pretendiendo ayudar a su alrededor, ¿no? Entonces ustedes tienen que defenderse pues de manera autónoma, claro, con estas herramientas que se les están tratando de hacer llegar. Y esperamos que pues haya sido de utilidad y que me hayan entendido por lo menos algunas de las cuestiones pues, ahí de leguleyas que les compartí. No, hombre, Lorena, no, eres muy buena para explicar, a diferencia de muchos abogados que conocemos. Así que muchas gracias, Lore. Gracias, Abel y Selena, por acompañarme nuevamente esta noche. Hoy hablamos poquito nosotros porque en realidad no sabemos mucho de estos temas. Para eso invitamos a gente experta que les puede explicar, porque luego nosotros andamos diciendo puras tonterías. Pero, bueno, ya saben, próximo jueves, 7 de la noche, hora Ciudad de México, vengan, vamos a platicar en esta charla de Entre Amigos en temas de verdad que van a ser importantes para ustedes. Y estoy pensando, Abel, que a lo mejor para la próxima semana podríamos hacer el Entre Amigos sobre la apostilla de documentos. Hubo una modificación importantísima para todos los mexicanos que están ahí en Estados Unidos y que luego tienen que hacer la famosa apostilla. Pues eso ya cambió. La próxima semana vamos a ver si nos podemos organizar y armamos un programa sobre esto. Por lo pronto, que tengan un maravilloso fin de semana, descansen, pásenla bien, muy buenas noches y nos vemos el siguiente jueves.